Muy bonito, muchas gracias. Voy a invitar a los hermanos que están conectados que oremos, por favor, antes de abrir la palabra de Dios esta mañana. Padre eterno, gracias, Señor, por tu amor, por esta oportunidad tan especial que nos das de conectarnos contigo a través de la oración y a través de tu palabra. Aliméntanos, Señor, con el maná de las Santas Escrituras. Guíanos a toda verdad, que tu Espíritu Santo sea el que nos asista en todo momento. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, lo primero que quiero decirles es muchas gracias. Gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias al pastor Chávez por invitarme. Para mí, quiero decirles, es un gran privilegio, un gran placer poder compartir con ustedes parte de mi experiencia, mi vida, que Dios me ha dado la oportunidad de servir en su iglesia más de 40 años como pastor adventista. Y aquí estamos, somos vecinos ahora con el pastor Chávez, así que vamos a tratar de compartir más. Él lo voy a invitar también acá para que podamos disfrutar de esos mensajes. Esta mañana quiero que contestemos la pregunta que pusimos al tema, que es ¿qué más falta? Es una pregunta. ¿Qué más falta? Y agradecer, aprovechar también para agradecer a la iglesia de Robertson, los hijos de Roberto, así que, o el hijo de Roberto. Muchas gracias por invitarme y vamos a entrar en la lectura que la hermana leyó antes de ir allí, que está en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Esa es la base de nuestra introducción y eso nos va a conectar con lo que queremos y cómo vamos a contestar esa pregunta. ¿Qué más falta? O sea, este mundo ha recibido, como decimos, una tras otra de tragedias, de dificultades, de situaciones, de todo tipo de problemas que vienen cada día, cada semana, cada mes, cada año. El mundo está siendo azotado por una cantidad de cosas. Entonces surge la pregunta, ¿qué más falta? Cuando salimos de una, la pregunta es, ¿y ahora qué viene? ¿Qué es lo que viene para el día de mañana o la semana? Y entonces, ahí estamos y vamos a contestar esa pregunta. Y la inquietud, yo no critico a los apóstoles cuando se acercaron a Jesús, después de que Jesús les mencionó una serie de cosas que iban a suceder, que son acontecimientos que Jesús dijo en Mateo 24, que están ahí la cantidad de acontecimientos, y luego mencionó algo que es muy importante que resaltemos esta mañana, y es la señal. Mire, son dos cosas que aparecen bien marcadas en el Evangelio de San Mateo capítulo 24. Vamos a llegar allí en un rato, pero las quiero remarcar ya. Una es los eventos o acontecimientos, y cuando hablo de eventos, nosotros como adventistas conocemos bien eso porque tenemos un libro que se llama Evento de los Últimos Días, pero también, además de los eventos que van a suceder y que están sucediendo en el mundo antes de la venida de Cristo, está la señal también, ¿no? Las señales, y ahí es donde a veces hemos cometido muchos errores. Solo hay una señal para que nos señala, nos marca la venida de Cristo. Hay muchos eventos o acontecimientos, pero hay una señal. Así como hay una marca o un sello de Dios, la marca o el sello de Dios es uno. Y la señal que nos indica la venida de Cristo es una también. Pero antes de eso vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. El versículo 6 dice en Hechos capítulo 1, entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús. Y la pregunta era, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo, ahora, presente ahora? Dice, vas a restaurar el reino, porque ese era el sueño dorado de los israelitas, volver a recuperar su libertad. Era una nación esclavizada por el Imperio Romano, no tenían ellos libertad, estaban
sometidos a un imperio que no les permitía, estaban sometidos a pagar impuestos, les gustara o no. Y entonces ellos añoraban que se volviera a restaurar el reino de Israel como lo tuvo en el tiempo del rey David. Y entonces viene Jesús en el versículo 7 y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Qué interesante respuesta. No sé si alguna vez te has detenido, querido hermano, a analizar esa respuesta. En palabras nuestras, en el castellano del pueblo nuestro, de nuestra comunidad, diríamos, a ustedes no se metan en esos asuntos, eso no es incumbencia, eso no les incumbe. Hay asuntos en los cuales ustedes no se deberían ocupar, no se metan en eso, eso no es problema de ustedes. Déjame tu pleito que yo lo voy a pelear. Ese es un asunto que está en mi soberanía, podría haber dicho Jesús, pero lo dijo en pocas palabras. No os toca a vosotros saber. ¿Por qué, hermano? Porque el día de mañana, el mañana solo Dios lo conoce. A nosotros solo nos toca vivir hoy. ¿Ve? El que vive ayer está muerto porque ayer ya pasó y mañana quizás no vendrá. Así que nosotros solo contamos con el hoy. Y eso es lo que nos debe interesar y aprovechar bien hoy, este momento. No mañana, no te preocupes, no te desveles por lo que va a pasar mañana. Ese es un asunto de Dios. Eso está en las manos de Dios y Él tiene todo bajo control. ¿Me entiendes, querido hermano? Eso es realmente lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Y entonces, sin embargo, somos curiosos nosotros los humanos. Yo siempre he notado, y yo lo digo por mí mismo, hermano. Si yo estoy aquí en este cuarto, yo quiero saber qué hay detrás de esa puerta. Si tú llegas a una casa y miras por allá por la ventana, quieres saber qué está pasando allá, o miras un cuarto, una puerta cerrada, tú te preguntas, ¿y qué habrá allí? ¿Qué estará allí en el garaje? ¿Qué habrá en ese garaje? ¿Qué habrá en esa bodega? Esa es una inquietud humana que los discípulos tuvieron, la curiosidad. Queremos saber, y alguien dijo que la curiosidad mata el gato. A veces nosotros nos metemos en problemas por querer meternos donde no nos invitan o querer meternos donde no deberíamos meternos. Y por eso pasamos a veces crisis. De repente hay un accidente en la calle y tú miras que en cuestión de segundos y minutos hay cantidad de gente viendo qué pasó, cuántos han muerto, cuántos heridos, porque somos curiosos. Y entonces a veces sufrimos consecuencias por meternos donde no nos metemos, donde no nos invitan, o querer entrar donde no debemos entrar. Y para ilustrar esto, porque esta es la base central de lo que quiero enseñar esta mañana, que Dios me ha dado esta idea para compartirla con ustedes. Mire, hay una historia que también podemos ligarla con algunas parábolas de la Biblia, pero una historia de un hombre que tenía varios trabajadores en su granja, en su rancho, y tenía entre ellos un hombre de confianza, como suele suceder. Y un día lo llamó al hombre de confianza, a su mayordomo, y le dijo, mira, amigo, voy a hacer un viaje con mi familia, voy a tomar unas vacaciones, voy a ir a otro país, a visitar otros familiares, voy a estar un mes fuera y aquí te dejo todo. Aquí está la llave del carro, del troque y toda la hacienda te queda bajo tu administración y la casa también. Puedes usar mi oficina, puedes entrar acá, entrar allá, pero lo llevó a un cuarto y le dijo, mira, en este cuarto no debes entrar. Había una puerta ahí cerrada y le dijo, este cuarto no debes entrar. Ahí está la llave para que entres a todos los demás cuartos, pero a este cuarto le dijo, a este aposento no debes entrar. Está bien, le dijo su mayordomo. No tenga cuidado, jefe. Váyase tranquilo. Y el hombre se fue con su familia de vacaciones. Y un día, una semana después de haberse ido, dice la historia, el hombre le dijo a su esposa, ¿por qué será que el patrón me dijo que no entrara a ese cuarto? ¿Qué es lo que tendrá allí?
¿Qué habrá allí? Tenía la gran curiosidad y a veces ni podía dormir por estar pensando qué tiene el patrón allí en ese cuarto. Imagínense ustedes, qué tremendo. Y un día mientras la esposa dice andaba por allí lavando su ropa en un río cercano, el hombre agarró las llaves, el manojo de llaves, como decimos, y abrió la puerta un poquito. Dijo, voy a abrir un poquito para ver si logro ver algo. Y entró y abrió un poquito y no miraba nada. Luego abrió un poco más. Y en eso que abrió un poco más la puerta, dice la historia, una paloma salió volando del cuarto. Y él quiso agarrarla, pero era demasiado, no la pudo agarrar. Y la paloma voló y se fue. Y él ahora se quedó con esa preocupación. ¿Y ahora cómo le hago? Y no le quería decir a nadie. Y llegó el patrón. Al final se cumplió la fecha del mes. Llegó el patrón de regreso y le preguntó a su mayordomo, ¿todo está bien? Sí, patrón, todo está bien. ¿Cuidaste bien todo? Sí, todo está bien. Entonces vamos a verle, Dios, dame la llave. Y fue el patrón a abrir el cuarto, abrió la puerta y inmediatamente el patrón se dio cuenta que su mayordomo no había sido fiel, que le había fallado, porque no estaba la paloma allá adentro. Y le dijo el patrón a su mayordomo, alinea todas tus cosas, alista todas tus cosas y te vas de este lugar. Estás desempleado, te estoy despidiendo porque no eres de confianza. Y aquel hombre triste tuvo que abandonar su buena posición, su buen trabajo, y se tuvo que ir ahora a sufrir allá afuera. Cuando tenía todo allí, les parece familiar esta historia, ¿verdad? Como el hijo pródigo, teniendo todo, queremos ir a sufrir cuando podríamos pasarla bien con Dios, nuestro Padre Celestial. Y entonces hay tantas historias parecidas a eso, hermano. ¿Qué va a pasar mañana? No te preocupes. Ese es problema de Papá Dios. ¿Me entiendes, hermano? ¿Qué va a pasar mañana? Don't worry. No nos preocupemos porque ese es problema de Dios. De hecho, quiero adelantarles algo. La terminación de la predicación del Evangelio es un asunto que le incumbe a Dios absolutamente. Porque Él fue el que inició la obra, Él te creó, Él comenzó, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, para reforzar lo que queremos decir y lo que estamos diciendo, dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. Imagínense, él dice que el que la comenzó la va a terminar. La terminación de la obra, de la predicación del evangelio, la culminación de la misión, Dios la va a hacer. Ahora, tú puedes jugar un papel importante si aceptas ser parte del equipo de Dios. Pero si no, Él va a terminarla contigo, sin ti, conmigo, sin mí y a pesar de mí, porque yo me puedo oponer, pero eso tampoco le va a impedir a Dios terminar y completar su obra. O sea, Dios es absoluto, es omnipotente y Él va a terminar su obra. Y en eso queremos detenernos un poco esta mañana. Los discípulos tenían esa misma curiosidad, quiero decirles. ¿Qué va a pasar mañana? Miren lo que dice Mateo 24. Vamos a ir a Mateo 24 rápidamente porque allí encontramos algo muy interesante, hermano. Dice Mateo capítulo 24, versículo 1 al 4. Ahí encontramos la inquietud. Dice así. Mateo 24 dice, Jesús salió del templo cuando ya iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ese era el orgullo. Hoy en día algunos piensan también las grandes ciudades con sus rascacielos, sus malls, sus grandes centros comerciales. Eso a mí no me interesa. Y entonces dice el versículo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea cumplida. Y se cumplió en el año 70. Nosotros conocemos la profecía. La ciudad fue destruida y no quedó piedra sobre piedra del templo, que era el orgullo.
¿Por qué? Los romanos, por sacar el oro, que le pegaron fuego y se derritió y fueron quitando piedra por piedra de las piedras canteras hasta sacar el último pedazo de oro que se habían derretido, y así se cumplió al pie de la letra la profecía. Pero no termina allí. Dice el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte preguntándole, le dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? Miren, qué señal, no dice qué señales. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Interesante, hermano. Estoy haciendo énfasis en esto porque vamos a ir a ello. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal en singular habrá de tu venida y del fin del mundo. Y luego Jesús comienza a enumerar una serie de acontecimientos, guerra, rumores de guerra, terremoto, hambre, pestilencia como la que estamos viviendo en este momento, el COVID-19, que ya no quiero hablar de eso porque estamos empachados de ese nombre. Y entonces, y luego concluye ese bloque, hermano, con el versículo 14. De Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio, entienda esa palabra, esa palabrita dice, y será predicado, no dijo ese o aquel evangelio, y se estaba refiriendo a él mismo. Lo mismo sucedió cuando le habló con Pedro en una ocasión especial, que le dijo a Pedro, tú eres Pedro, como que dice una piedra rodante, una cosa vulnerable, pero sobre esta, y señalándose a sí mismo Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, señalándose a sí mismo, porque Él es la roca de los siglos, Él es la roca eterna. Y aquí le está hablando a los discípulos, le dice, y será predicado y se señala a sí mismo y dice este evangelio. Hermanos, ¿por qué? Porque el evangelio no son doctrinas. El evangelio no son las 28 doctrinas del que enseñamos como adventistas. El evangelio es una persona y esa persona se llama Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El evangelio en todo el sentido de la palabra. El evangelio puro es Cristo Jesús encarnado y viviendo acá con nosotros, muriendo por nosotros, resucitando de los muertos, ascendiendo a los cielos y viniendo con poder y gloria en las nubes de los cielos. Ese es el evangelio. Cristo Jesús es el evangelio. Y entonces, para entender mejor esto, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren qué interesante, hermano. La señal que nos pone directamente conectados con la venida de Jesús es la predicación del evangelio. Y ahí es donde quiero hacer el énfasis esta mañana. ¿Y cómo se va a predicar el evangelio, hermanos? Si eso prácticamente es algo imposible para nosotros como humanos. Y quiero decirles que hasta cierto punto tenemos razón cuando decimos es imposible para el hombre. Pero la Biblia dice también que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Todo lo que es para el hombre imposible, para Dios es posible. Qué interesante, hermano. Y aquí quiero detenerme un poco. ¿Saben por qué? Pareciera que la misión de la predicación del evangelio o alcanzar el mundo como está hoy en día parece tarea imposible. O sea, una misión humanamente hablando imposible. Pero por eso comencé diciendo que no te preocupes por eso, porque ese es un problema de Dios y para Dios no existen los imposibles. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? Me imagino allí diciendo, amén. Pero vamos a seguir. Miren, ¿por qué decimos que parece tarea imposible o realmente es imposible para el hombre? ¿Por qué? Miren, 4 niños nacen por segundo en el mundo, según las últimas estadísticas.
4 niños nacen en el mundo por segundo. Nacen 240 niños por minuto. 14.935 niños nacen cada hora. 359.437 niños nacen cada día. 2.509.000 niños nacen por semana. 10 millones de niños nacen cada mes. Y 131 millones de niños nacen cada año. Ahora, ahora pasémonos al otro lado. ¿Y cuántos de esos se bautizan cada día? Hermanos, cada día la brecha se hace más y más ancha y más lejana, y nos vamos alejando más, y la tarea se ve como una montaña imposible de escalar. Cada vez el pico se va aumentando más, y por eso es que prácticamente la palabra imposible cabe ahí. Pero yo te vuelvo a repetir, para Dios no hay imposible, y es ahí donde quiero entrar en la segunda parte de este tema, para ver cómo alcanzaremos al mundo. Si se bautizan, no se bautizan ni el 10% de los que de la cantidad que aumenta cada día. Sin embargo, hay ejemplos bíblicos que nos dan aliento. Uno de ellos es, para recortar así rápidamente, 2, 3 ejemplos bíblicos que voy a mencionar. Ustedes los pueden cotejar en la Biblia. Jonás, Dios lo manda a predicar una gran ciudad de miles de personas, Nínive. Y en un día se arrepintieron todos, porque Dios convirtió a esa. No fue la predicación de Jonás, fue Dios que tocó el corazón del rey y se convirtieron. Luego encontramos a José, un hombre en una gran nación, en un imperio, en Egipto. Y este hombre viene y convierte o predica el evangelio a toda esa nación con su testimonio, su manera de dirigir. Fue elegido porque Dios lo estaba guiando. Luego encontramos el ejemplo de 4 hebreos en Babilonia, el gran imperio babilónico, Daniel y sus compañeros. Y era imposible para Daniel y sus 3 compañeros evangelizar un imperio. Sin embargo, Dios tiene siempre la solución. ¿Qué hizo Dios? Convirtió al rey Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, por decreto, evangelizó todo el imperio y hizo que se adorara al Dios de Daniel. Todo el mundo, y luego en el Nuevo Testamento, hermano, encontramos una iglesia apostólica, los apóstoles, una iglesia completamente llena de miedo. El miedo paraliza. Estaban paralizados allá en el aposento alto, huyendo de los judíos y de los romanos, y estaban prácticamente imposibilitados de salir. No querían salir a predicar. ¿Y qué pasó? Dios tiene la solución. Mandó el Espíritu Santo, vino y fue derramado el Espíritu Santo, y fueron llenos del poder, y salieron ahora con un poder incontenible a predicar el evangelio a todos los rincones de Israel y más allá. Cruzaron frontera y el evangelio se expandió a todo el mundo, hermano. Sin embargo, vemos en esa historia, injertada en la historia apostólica, encontramos a un hombre que era instrumento del imperio romano y de la iglesia falsa de aquel entonces, que era su carta de presentación para enseñar la maldad y para destruir la iglesia de Dios. Me estoy refiriendo, ustedes ya saben, a Saulo de Tarso, antes de su conversión. En Hechos capítulo 8, usted encuentra cómo Saulo de Tarso perseguía, asolaba las iglesias, y la iglesia estaba completamente debilitada. Pero ahí viene Dios, y hermanos, Dios tiene la solución. En Hechos 9 encontramos la historia de la conversión de Pablo. O sea, el instrumento que estaba usando el imperio romano, la iglesia popular o el diablo, en otras palabras, en conclusión, el diablo estaba usando a Saulo de Tarso para ajolotar, para paralizar a la iglesia de Dios en la tierra, para que no se predicara el evangelio. Y viene Dios y convierte
a Saulo, el instrumento de Satanás, lo convierte en un instrumento para su honra y su gloria, y ahora lo pone como punta de lanza para la expansión del evangelio en todo el mundo. ¿Qué les parece, hermanos? Dios hoy le está arrebatando al diablo su instrumento de mentira y corrupción. Aquí quiero hacer esta conexión y quiero darles una buena y mala noticia. Para algunos para ser buena, para otros puede ser mala. Miren, hay dos libros que están en guerra, dos libros que están en pugna, en choque directo. La Biblia ha sido por años o por siglos el libro más leído, más atraído, más popular del mundo. Sin embargo, hace unos 20 años para acá, la Biblia comenzó a perder terreno y surgió otro libro que hoy en día le está ganando a la Biblia en popularidad, en fan, en seguidores, etcétera. Y ese libro lo conocemos como el Facebook. ¿Qué les parece? Aquí hago un silencio. Esos dos libros han estado en pugna, pero yo quiero darles hoy una buena noticia y una mala. La buena es, hermanos, la buena o la mala noticia, tal vez la mala para algunos, es que el Facebook va a desaparecer. Escuche bien, el Facebook va a desaparecer de la faz de la tierra. En el cielo no vamos a tener Facebook. Sin embargo, en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, dice la palabra: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Gloria a Dios por eso, hermano. Va a desaparecer todo, va a terminar Facebook y todo eso. Sin embargo, Dios hoy, al igual que arrebató a Saulo de Tarso y lo usó como un gran instrumento convertido ya en un apóstol, hoy Dios le está arrebatando al enemigo el Facebook. Y el Facebook va a ser un instrumento en la recta final de la predicación del evangelio. Todos los medios de comunicación, Dios los va a volcar en la terminación y en la predicación del evangelio. Y un ejemplo de eso es lo que está pasando ahorita entre ustedes y yo aquí. Estamos conectados a la distancia y el evangelio se está predicando en todo el mundo. Probablemente hay gente en México, Centroamérica y en otras partes de Estados Unidos que están conectados y escuchando este tema. Queridos hermanos, el internet Dios lo va a usar en este final, en la recta final. Y está escrito, no es que se me ocurrió a mí decir esto sin ninguna base. Quiero decirles que les voy a mostrar y con eso voy a ir concluyendo. Hay una base fundamental que nos aclara lo que acabo de decir y está en Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, vamos a ir allí, hermano. El evangelio eterno, recuerden, el evangelio es Cristo. El evangelio eterno es Cristo porque Dios es eterno, es por los siglos de los siglos. Y entonces en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, ahí aparece el primer ángel volando por el cielo y es el mensaje del primer ángel. De los tres ángeles, este es el primero, que lleva el evangelio eterno, lleva a Cristo, que es Cristo que debe llegar a las naciones, que debe llegar a todo el mundo. Y saben, hermanos, ¿cómo se ha cumplido esa profecía? Increíble, hermano. Les voy a dar algunos datos. ¿Cuándo se comenzó realmente a cumplir el mensaje de los tres ángeles en la profecía final de la historia del mundo? En 1901, Guillermo Marconi, un italiano, inventó la radio. Y el 12 de diciembre de 1901 se hizo la primera transmisión intercontinental, conectando el continente europeo con el continente americano a través de las ondas radiales. Y saben, hermanos, la Iglesia Adventista ha estado usando las radios, las emisoras para predicar el evangelio. Tenemos cientos de emisoras en diferentes partes del mundo proclamando la verdad presente. Esta es la verdad para el último tiempo.
Desde 1901 que se inventó la radio, la voz de la esperanza, el Adventist World Radio, la radio mundial adventista tiene un programa de punta de lanza con radios que están regalando en diferentes partes del mundo, ya sincronizados para que la gente escuche el mensaje en sus propios idiomas. Y entonces allí se cumplió y se cumplió certeramente el mensaje del primer ángel. El segundo mensaje aparece en Apocalipsis 14:8. Es el segundo ángel que lleva el mensaje también y cómo está en la historia, cómo está ratificado. En 1926, John Logie Baird, un británico de Inglaterra, inventó la televisión, la TV, la televisión. Fue inventada en 1926 por este británico, John Logie Baird, británico. Y desde entonces, hermanos, la televisión, aunque ha sido instrumento del diablo, así como la radio también, Dios la está usando hoy a través de los programas y las televisoras cristianas en el mundo que están transmitiendo el mensaje de salvación, y a última instancia Dios las va a volcar y las va a usar como punta de lanza para la predicación y la terminación del evangelio. Ese es el segundo mensaje, está simbolizado o representado el cumplimiento a través del invento de la televisión. Y el tercer y último mensaje que aparece en Apocalipsis 14, versículo 9, el tercer ángel salió volando por el aire y está representado en nuestro tiempo, hermano. Cuando se inventó por el internet, que es la www, en 1983, el Departamento de Defensa, o sea, el Pentágono de los Estados Unidos, inventó la WW, que significa World Wide Web, la World Wide Web, la red mundial de comunicaciones. Era un invento que se iba a usar militarmente y por supuesto se ha estado usando también, pero el enemigo la ha estado usando por años como un instrumento para la maldad. Pero hoy Dios está tomando este instrumento de el internet, las redes sociales, para la predicación del evangelio. Y es de esa manera, queridos amigos y queridos hermanos, que Dios va a terminar la predicación del evangelio. Hay algo que hemos descuidado en los estudios bíblicos y en los estudios proféticos, es la continuación del mensaje de los tres ángeles. Ustedes saben que una vez que terminan los tres ángeles de predicar el evangelio, salen volando otros tres ángeles. En Apocalipsis 14, versículo 15, hay un cuarto ángel que vuela, y en Apocalipsis 14, 17, hay un quinto ángel que sale volando, y hay en Apocalipsis 14, 18, hay un sexto, un ángel volando, el número 6. ¿Y qué van a hacer esos tres ángeles? Ya no a predicar, esos son enviados a cosechar. Y salen con una hoz, un corvo, un machete para cosechar el trigo, la mies para el granero de Dios. Y entonces esos tres ángeles están listos, hermano, para salir a la cosecha una vez que se cierre la predicación del evangelio. Ahora, la conclusión, hermano. Entonces, ¿qué más falta? Es la pregunta con la cual iniciamos. ¿Qué más falta? ¿Qué falta, Señor, para la segunda venida de Jesús? La señal bíblica de Mateo 24:14, que es la predicación del evangelio a todo el mundo, se está cumpliendo, hermano, en estos momentos con el uso de la tecnología del internet. Lo que parecía imposible hace un año atrás, hoy con alegría y asombro les doy la buena noticia, querida iglesia de Robertson, queridos hermanos y amigos del mundo que nos escuchan, que Cristo está a las puertas, que Cristo viene muy pronto, porque la profecía así lo dice. Está predicándose el evangelio de una forma masiva en el mundo entero a través de los medios de comunicación, a través del internet. Se está logrando. El diablo cerró un templo, pero Dios abrió cientos de hogares como templo. Cerró un púlpito para predicar, pero se han abierto cientos, miles y millones de púlpitos predicando el evangelio en todo el mundo.
Y yo podría terminar acá y decirle, hermanos, ya se acabó el tiempo. Dios va a terminar la obra. Él la comenzó y Él la va a terminar. Nadie puede dar lo que no tiene. El gobierno de Estados Unidos le está dando dinero. Yo me imagino que muchos recibieron ya su chequecito del IRS. Yo lo recibí, el bono que nos dieron de 1,200. Eso está bueno. Hay algunas iglesias que están repartiendo comida y eso está bueno. Pero yo quiero decirle que el mundo lo que más necesita no es dinero ni comida. Lo que este mundo necesita es a Cristo Jesús, el evangelio eterno, el pan de vida, el maná celestial, la perla de gran precio, hermano. Eso es lo que este mundo necesita. El apóstol Pedro le dijo a aquel paralítico que estaba pidiendo una limosna allá en la entrada, bachis, pidiendo una moneda porque él pensaba que con esa moneda iba a resolver su problema. No, pero la gastaba y al día siguiente seguía el problema. Y llega Pedro y Juan y le dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y hermanos, lo que ese paralítico necesitaba era a Cristo Jesús. Y yo quiero decirte, iglesia de Robertson, que lo que este mundo, lo que tú y yo necesitamos es a Cristo Jesús, que nos ponga en marcha para usar toda la tecnología, los métodos modernos y que están actualmente, y unirnos en esta gran ofensiva para predicar el evangelio y ver a Cristo viniendo en gloria. Hermanos, ya no falta nada. El cumplimiento de la predicación del evangelio, que es la señal que nos pone frente a la venida de Cristo, se está cumpliendo certeramente. La pregunta para usted, querido hermano, es, ¿quiere ser parte de esta gran ofensiva? Dios está reclutando hombres y mujeres, especialmente a los jóvenes, para ponerlos al frente de esta batalla, porque ellos conocen mejor la tecnología. Es el ejército que va a terminar la obra, los jóvenes. Y hay que decirle al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, estoy listo, Señor, para usar los medios tecnológicos, porque Dios los ha estado usando, utilizando, preparando para este tiempo del fin, como Esther. Para este tiempo fuiste llamado o llamada, querida hermana, querido joven. Hermanos, termino preguntándote, ¿cuántos quisieran ser usados por el Señor en este tiempo final de la historia del mundo? No te quedes rezagado. Da un paso al frente y decirle al Señor, cuenta conmigo, Señor, aquí estoy para que me uses como tú quieras. La predicación no va a depender de ti ni es tu problema. Ese es un problema de Dios, pero tú puedes ser parte de ese gran movimiento y dejarte utilizar por el Señor. Querido hermano, déjame orar por ti para terminar en esta mañana. Padre eterno, gracias, Señor, porque el evangelio eterno está llegando a su final. Este mundo está siendo iluminado y alcanzado por las ondas de la tecnología en el mundo entero, por radio, televisión, por teléfono. En todos los rincones del mundo está llegando el mensaje de salvación. Señor, ayúdanos a nosotros a no quedarnos rezagados, a salir adelante, Señor, y ponernos a tus órdenes para que nos uses poderosamente en la predicación del evangelio. Bendice a la hermandad de la iglesia de Robertson y a toda la hermandad adventista en nuestra conferencia. Te lo pedimos, Señor, te lo agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre,
Jesús, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz, Rey de reyes, Señor de señores, mil hosanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, mil hosanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebrantan que ataban al pobre mortal, a sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia de Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia de Dios Jehová. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, nuevamente, Señor, invocamos tu nombre para darte gracias por esta oportunidad de este sábado maravilloso que nos das. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Señor, ayúdanos a vivir este día como que si fuera el último en esta tierra y alabarte, glorificarte y sobre todo, Señor, también ayúdanos, úsanos hoy para conectar alguna otra alma contigo. Bendice la hermandad, cuídanos al separarnos, que tu presencia vaya con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.